Y entonces, en el área pública solamente estamos reclamando, pues, cuestiones como el aborto, que está muy bien. O cuestiones como, no lo sé, pues sí, pues sobre todo de la bioética, ¿no? Del aborto, de la eutanasia, que por supuesto estamos de acuerdo y no lo criticamos, pero el problema es que se es selectivo. Y además se dice a veces explícitamente que solo podemos denunciar los pecados de la segunda tabla y no de la primera. Y si de la primera estamos hablando algo, como decíamos la semana anterior, es solamente en referencia a que respétame a mí, y respétame a mí y mi conciencia, respétame a mí mis creencias, pero esto es solamente siempre el plano vertical, el plano entre los hombres, pero horizontal. Pero ¿cuáles entonces los derechos de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es el derecho de Dios? Que Dios se ha revelado, que Dios ha dado una revelación que es cierta, y que sin esa revelación, desengañémonos, todo se viene abajo. No hay ninguna idea de justicia que se mantenga en pie, ninguna. Pero si eso desde los tiempos de los filósofos allá en Grecia ya se sabe, es solamente una convención puesta por ley por los más poderosos. Pero ¿qué es entonces la justicia? Si no hay un Dios justo que nos habla y nos dicta justicia. Si no hay Dios, todo se viene abajo. Pero Dios existe y Dios es real. Y Dios nos ha dado su santa palabra, que es palabra inspirada. Por lo tanto, se le tiene que respetar en todo lo que Él ha dicho. Entonces se tiene que, por supuesto, sí, seguir denunciando estos pecados, pero se tiene que cambiar radicalmente la manera de hacerlo. No desde una perspectiva humanista, sino por el derecho que tiene Dios, por el derecho que tiene Cristo, por el derecho que tiene también el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y ponerlo eso, entonces, sí, pues eso como, presentarlo como el deber que se le debe, ¿no? Al que estamos sujetos a dar a Dios. Entonces ahí ya desaparece todo el problema. Desaparece todo el problema. Y es entonces esto lo que tenemos que hacer. No poner las cosas de menor importancia, menos principales, por delante de las principales. Las principales siempre son Dios. Y pues su honra. Y si eso está firme, todo lo demás está en su lugar. Y todo lo demás se mantiene. Si quitamos esto por la ideología liberalista, ¿no? O el liberalismo, que es el relativismo, que es escepticismo, que en el fondo es ateísmo, ¿no? Aunque algunos pues todavía estén hablando del Dios creador, del arquitecto del universo, en plan masón o en plan Constitución americana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si no pones esta base, todo lo demás, como decía, se tambalea y no hay ninguna base para respetarlo. Lo que tenemos que hacer entonces como iglesia realmente es, sí, seguir enseñando la ley de Dios, pero sobre todo incidiendo en todos los mandamientos relativos a Dios. Y que esto ha de estar pues también reconocido. Y esto ha de estar también con el apoyo del magistrado civil según la doctrina bíblica y también reformada. Y de esa manera pues habrá justicia en la sociedad. Y de esa manera el Señor bendecirá a las familias y bendecirá a las naciones. De otra manera pues solamente será para ser pasto, quiero decir, de llamas o recibir deshonor. Deshonra. Si deshonras a Dios,
Es lo que le dijo el profeta a Elías, ¿no? Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso es lo que tenemos que hacer, también por el bien de nuestras naciones y por el bien también de nuestros conciudadanos, ¿no? Y de la generación que no conoce a Dios. El apóstol Pablo decía que deseara ser anatema por amor a los de mi generación o los de mi nación. Hermanos, pues tengamos eso. Muchas veces se habla del amor que hemos de tener a los perdidos para llevar el Evangelio, sí, pero también el amor que hemos de tener a los perdidos por estar enseñando la ley de Dios y principalmente los derechos que son debidos a Dios, porque en eso está el bien común, el bien de toda la sociedad y de todas las naciones.